Akane solo quería jugar videojuegos con su novio, pero terminó descubriendo que el mismo juego donde intentó acercarse a él fue el lugar donde él la engañó con otra. Pero lo que empezó como una mentira para darle celos a su ex terminó convirtiéndose en una de las historias más bonitas, incómodas y adictivas de todo el romance moderno. Comenzamos esta historia con Akane Kinoshita, una chica que estaba en una cita bastante incómoda con su novio hasta que de pronto se entera de algo terrible. Él la engañó con una chica que conoció en un videojuego en línea. Akane queda completamente destrozada, y no solo por la traición, sino porque ella había intentado acercarse a él entrando al mismo juego, dedicándole tiempo e incluso gastando dinero para poder jugar juntos. Para hacerlo peor, el último mensaje que recibe de su ex no es una disculpa ni una explicación, sino que le pide que le devuelva el equipo que ella le había prestado dentro del juego. Akane va a desahogarse con su amiga, pero su amiga, en lugar de consolarla demasiado, se burla un poquito del asunto. Después de eso, Akane decide entrar al juego para distraerse y sacar todo ese enojo, pero obviamente no le funciona mucho, porque cada cosa dentro del juego le recuerda a él. Ella recuerda cómo empezó a jugar solo para compartir algo con él, y eso la hace sentirse todavía peor. Mientras está jugando, Akane se encuentra con un jugador llamado Yamada, que parece ser de su mismo clan. Ella intenta hablarle de forma amistosa, pero el tipo es demasiado seco. Responde tarde, con mensajes cortantes, y se nota que no tiene muchas ganas de hablar. En una de esas, Yamada le pregunta si está buscando la piedra del profeta, un objeto raro que aparece en esa zona con una probabilidad muy baja. Akane termina contándole, casi sin querer, que está jugando porque su novio la engañó dentro de ese mismo juego y que solo quería desquitar su enojo. Pero Yamada no reacciona como ella esperaba, no la consuela y no se sorprende demasiado, ni siquiera le mete dramita. Básicamente le responde con una frialdad que la deja todavía más enojada. Entonces Akane, por puro coraje, le dice que no lo va a dejar buscar en el lugar porque ella llegó primero. Pero Yamada tampoco se altera, solo le dice que no importa y que puede buscar después. Más tarde, Akane ve un anuncio del juego sobre un evento presencial. Los asistentes recibirán un objeto especial para su avatar, y ella se imagina que su ex seguramente va a ir con la otra chica, así que decide asistir también, pero con una idea muy clara: arreglarse, verse mejor que nunca y hacer que su ex se arrepienta por haberla cambiado por otra. Pero hay un pequeño problema en el plan. Akane sí se encuentra con su ex y con la nueva chica, pero cuando intenta acercarse se tropieza, sus zapatillas sale volando y termina haciendo un alboroto enfrente de todos. La pobre queda tan avergonzada que está a punto de llorar, y justo en ese momento aparece un chico muy, pero que muy guapillo. Recoge sus zapatillas y se la devuelve. Akane se queda sorprendida, pero al hablar con él nota algo muy raro. Su forma de expresarse le resulta algo familiar, y ahí le cae el 5. Ese chico era Yamada, el jugador seco con el que había hablado dentro del juego. Akane lo llama por su nombre, pero él no entiende cómo ella lo reconoce, y para complicar más la situación, justo aparece el ex de Akane. Aunque lo curioso es que su ex no se emociona por verla a ella, sino por ver a Yamada. Resulta que el tipo no es un jugador cualquiera, es un jugador profesional bastante famoso, así que el ex de Akane queda impresionado al tenerlo enfrente. Vamos, que es el faker de esta onda. Akane ve la oportunidad y sin pensarlo demasiado dice que Yamada es su nuevo novio. Luego, cuando puede, le ruega a Yamada que le siga la corriente solo por un momentito. A cambio, le ofrece el código del objeto especial que recibió por ir al evento, y por pura casualidad, ese código resulta ser el de la piedra del profeta, justo el objeto que el chico estaba buscando el día anterior, así que él acepta fingir ser su novio. Al principio, Akane cree que su venganza funcionó porque su ex queda sorprendido, pero la satisfacción le dura muy poco. Al ver a su ex con la nueva chica, nota que ambos se llevan muy bien y él parece estar feliz. Después de todo, Akane y Yamada terminan yendo a un restaurante. Ella le cuenta con más calma toda la situación, la ruptura, el engaño, el evento y el plan improvisado. Yamada la escucha a su manera, sin demasiadas expresiones, pero se queda ahí. Luego le cuenta que en realidad él es el jugador profesional de FPS, el jueguito del anime, y que nunca ha tenido novia porque no entiende muy bien qué es el amor. Akane se sorprende bastante porque no puede creer que alguien tan guapo como él nunca haya tenido pareja, pero Yamada lo dice con total naturalidad. Y así, después de una ruptura bastante humillante, una venganza que no salió como esperaba y un encuentro muy raro, Akane termina cruzándose con Yamada, un chico famoso, frío, directo y completamente perdido cuando se trata de amor o de socializar. Luego de eso, Akane decide ir al baño un momento, pero cuando regresa se da cuenta de que Yamada
Yamada ya no está en la mesa. Y claro, en ese punto ya piensa lo peor, cree que el tipo simplemente se fue y la dejó sola, después de todo lo que había pasado, pero no, Yamada aún estaba en el sitio. De hecho, alcanza a verla llorando, y aunque él no es precisamente el chico más expresivo del mundo, nota que Akane está mal. También se da cuenta de que se lastimó el pie cuando se tropezó en el evento, así que se acerca y le pone una curita. Un pequeño gesto, y aunque simple, le gana bastantes puntos con ella. Pero entonces la historia pega otro giro, porque de pronto vemos a Akane despertando en una cama ajena, mientras alguien está jugando videojuegos en una computadora. Ella abre los ojos, mira alrededor y se encuentra con Yamada jugando tan tranquilamente como si nada. La escena se presta para pensar todo tipo de cosas cochinotas, sobre todo por cómo vemos a Akane. Pero la realidad fue otra. Akane se emborrachó muchísimo la noche anterior, tanto que Yamada no pudo dejarla tirada en el bar, así que le tocó pagar su cuenta, llevarla hasta su casa y para rematar, lavar la ropa que ella misma terminó vomitando. O sea, Akane no tuvo una noche romántica, sino que tuvo una noche de lo más vergonzosa. Cuando ella despierta, Yamada le explica todo el desastre que provocó. Después de eso se despide porque, según él, no cree que vuelvan a verse nunca. Akane termina regresando a su casa todavía procesando toda la vergüenza, pero al llegar se da cuenta de que perdió algo muy importante y empieza a buscarlo hasta que recuerda que Yamada le dijo que había lavado su ropa y la había dejado tendida en el baño. Entonces piensa que tal vez ese objeto se quedó en casa de él, y lo que está buscando no es cualquier cosa, es un collar que ella atesoraba mucho porque fue el primer regalo que le hizo Takuma, o sea, su ex. Sí, no puede superarlo. Entonces Akane entra al juego para buscar a Yamada y preguntarle si vio el collar, pero él no está conectado. Mientras espera, se topa con la maestra del gremio, la princesa Ruri, quien nota que Akane se ve bastante desanimado y le pregunta qué le pasa. Akane, que claramente todavía no supera todo lo que pasó, termina soltando una larga charla sobre tragedias amorosas. Le cuenta su situación y se desahoga, pero justo cuando están hablando aparece la persona que estaba buscando, el bueno de Yamada. Akane le escribe por mensaje privado y le pregunta si ha visto algún collar. Yamada revisa el asunto de forma rápida y le responde que no. Mientras tanto, Ruri intenta meter a Yamada en la conversación a fuerzas, pero él rechaza sin mucha emoción y cambia de tema a algo que parece sin importarle: el almacén del gremio. Resulta que el almacén siempre aparece lleno de objetos inútiles. Aunque Yamada lo limpia todos los días, vuelve a llenarse con estupideces. Ruri piensa que tal vez alguien deja sus objetos con buena intención para ayudar a los nuevos. Entonces Akane termina confesando que efectivamente su único delito fue querer ser buena onda. Pero Yamada no se guarda nada, le dice directamente que deje de poner esa basura en el almacén porque al final es él el que tiene que ordenar todo. Akane queda molestísima y se desconecta. Para ella, Yamada acaba de ganarse varios puntos, pero en contra, después de lo de la curita anterior. Pero justito después de eso, Yamada se levanta un momento de su computadora y se escucha como pisa algo que termina rompiéndose. Y ese algo era nada más y nada menos que el collar por el que Akane le había preguntado. El collar sí que estaba en su casa, solo que ahora está roto. Mientras tanto, Akane se va a dormir odiando un poquito a Yamada con todas sus fuerzas. Al día siguiente, Akane despierta después de tener una pesadillita en la que recuerda a su ex con su nueva novia. Todavía le duele, le rompe, le arde y le quema. Más tarde va a desayunar con su mejor amiga, quien ya está bastante cansadita del tema. Le dice directamente que para qué quiere conservar un regalo de la persona que la dejó, que si todavía le importa tanto ese collar, entonces es porque no lo ha superado. Y también le suelta una verdad incómoda: Akane siempre terminó priorizando demasiado a Takuma. Empezó a jugar en línea solo porque él lo hacía. Se metió en su mundo para intentar acercarse a él e incluso empezó a cocinar cuando apenas estaban saliendo. Su amiga no se lo dice para herirla, sino para hacerla reaccionar. Y mientras vuelve a casa, Akane sigue pensando en eso y también recuerda a Yamada. Pero en el camino veo una escena bastante incómoda. Una chica está a punto de confesársele a un chico popular en plena calle. La chica se tarda mucho en decir lo que siente y el chico, en lugar de notar la situación, parece desesperado por irse. Y cuando se fija un poquito mejor, se da cuenta de que el chico es Yamada. Entonces se acerca y le dice que era muy obvio que esa chica se le estaba confesando, pero Yamada ni siquiera lo había notado. Para él lo urgente no era la confesión amorosa, sino irse a derrotar a un jefe del juego. Ambos terminan caminando juntos. Mientras avanzan, Akane nota su uniforme y reconoce que estudia en la preparatoria Tousei, una de esas donde no cualquiera puede entrar por lo de la nota de admisión.
habitación. Y todo iba normal hasta que Yamada se detiene de repente y le dice que en realidad quería volver a verla. Akane se emociona un poquito al escuchar eso. Por un segundo parece que Yamada está a punto de decirle algo importante, pero esa ilusión le dura poco, porque Yamada saca el collar roto de Akane y se lo muestra. Ahí el ambiente cae. Akane entiende que él quería verla para devolverle el collar, no por nada más. En ese momento empieza a correr y Akane se marcha corriendo, pero Yamada la sigue para darle su paraguas y evitar que se enferme. Ese gesto la deja sacada de onda, porque Yamada puede ser frío, torpe y demasiado directo, pero también tiene esos pequeños detalles que llegan justo cuando Akane está más vulnerable. Entonces, al llegar a casa, ella empieza a pensar seriamente que tal vez ya es momento de superar a su ex, pero justo cuando intenta ordenar sus emociones, recibe una visita inesperada de la paquetería. Le llegan muchísimos paquetes enviados por su madre, la señora Kinoshita. Resulta que su mamá decidió convertir su habitación en una especie de sala de entrenamiento, así que le mandó todas sus cosas para que ya no le estorbaran allá. Akane queda rodeada de cajas y no sabe ni por dónde empezar. Entonces llama a su amiga, que ya venía estresada por el trabajo, para pedirle ayuda. La respuesta fue rápida: que se deshaga de todo. Así ambas empiezan a ordenar la habitación y entre todas las cosas su amiga encuentra dos objetos importantes: el paraguas que Yamada le prestó y el collar roto que le regaló su ex. Sin decirlo tan directo, todo esto es una especie de lección que quiere conservar y que quiere dejar ir. Entonces Akane recuerda algo que Yamada le había dicho sobre el almacén del gremio, que el espacio es limitado y hay que elegir lo que realmente se necesita. Aunque en ese momento él lo dijo de forma bastante seca, ahora las palabras tienen sentido. Akane toma su decisión, decide quedarse con lo que necesita ahora y dejar atrás lo que solo la mantiene atada al pasado. En otras palabras, suelta el collar. Su amiga nota ese cambio y se da cuenta de que Akane por fin dio el primer paso para olvidarlo. Después de ordenar todo, ambas salen a cenar para relajarse, pero la noche se sale un poquito de control, porque terminan tomando demasiado y ya bastantes borrachas deciden ir a la casa de Yamada para devolverle el paraguas. Yamada no se ve precisamente feliz de recibirlas así. Para empeorar la situación, la amiga de Akane empieza a coquetearle, lo cual acaba con la paciencia de Yamada y hace que Akane recupere la sobriedad casi de golpe por pura vergüenza. Pero Akane no fue solo a devolverle el paraguas, también quería agradecerle. Le dice que, aunque quizás él no se dio cuenta, estuvo ahí en un momento donde ella se sentía realmente mal y que de alguna forma la ayudó más de lo que imaginaba. Después de decir eso, Akane se va con su amiga medio dormida, pero sus palabras hacen que Yamada recuerde la vez que la vio llorando por todo lo que le había pasado. Antes de que se marche por completo, él le menciona que la maestra del gremio está preocupada por ella y le dice que estaría bien si algún día, cuando tenga tiempo, vuelve a conectarse. Y al día siguiente, Akane parece tener una especie de cita doble con su mejor amiga, pero el chico que su mejor amiga le presenta no le agrada demasiado, se siente incómoda y no conecta con él, así que mejor se va del lugar. Más tarde, mientras va caminando, le muestra a su amiga su compañera del juego, la princesa Ruri. Su amiga le advierte que ojalá esa chica no termine siendo un viejo raro de internet, pero Akane está convencida de que Ruri sí es una chica por su forma de hablar y por cómo se comporta. En ese momento, Akane vuelve a encontrarse con una chica de orejas de conejo que ya había visto antes. Esta vez la observa mejor y nota que se parece muchísimo a Ruri. Ese parecido se la lleva dando vueltas en la cabeza. Cuando llega a casa, Akane decide conectarse al juego un rato. Al principio cree que no hay nadie en el gremio, pero luego ve a Yamada y a Ruri afuera preparando una poción. Akane está a punto de escribirles, pero antes de hacerlo, Ruri manda un mensaje diciendo que ese día no ve a nadie conectado. Lo curioso es que ni Ruri ni Yamada se han dado cuenta de que Akane está ahí escuchando y viendo toda la escena. Luego de eso, los dos siguen hablando como si nadie los estuviera viendo. Ruri empieza a recordar cuando el gremio apenas se había fundado y casi siempre eran solo ellos dos. En ese tiempo todo era más tranquilo y más simple, y aunque ahora el gremio tiene más miembros, ella admite que no está mal estar a solas de vez en cuando. Yamada le responde que las cosas eran más sencillas cuando solo estaban ellos dos, y claro, para Akane eso suena demasiado cercano y especial, tanto que empieza a pensar que tal vez Yamada y Ruri podrían ser pareja, o al menos tener algo entre ellos. Para empeorar la vergüenza, justo en ese momento ambos descubren que Akane estaba espiando, así que le invitan a unirse a la conversación, aunque ella se siente fuera del lugar. Yamada, como si nada, decide irse poco después, pero antes de que se vaya, Ruri le dice que lo llamará luego. Para Akane eso se siente como otra prueba, porque Yamada casi nunca se relaciona con nadie, pero Ruri parece ser algo distinto. Con ella habla más, le escucha y hasta parece tener confianza. Aunque Akane no quiera admitirlo, eso la deja un poquito desanimada. Al día siguiente sigue pensando en
lo mismo incluso estando en la universidad. No puede sacarse de la cabeza esa posibilidad de que Yamada y Ruri tengan algo especial, y mientras va caminando, se vuelve a encontrar con el chico castroso que su amiga le había presentado. Akane no tiene muchas ganas de convivir con él, pero le toca aguantar el momento y caminar a su lado. Aprovechando la situación, le pregunta si conoce a un tal Yamada, un jugador profesional. El chico no tiene ni idea. Después, cuando Akane va camino a la estación, vuelve a ver a la chica con orejas de conejo, solo que esta vez la ve muchísimo más claro. Y no está sola, señores, está con Yamada. Eso termina de hundirla. Akane se siente mal, se agüita y prefiere irse a casa sin decir nada, y cuando llega ni siquiera tiene ganas de jugar. Pero entonces recibe un mensaje de la princesa Ruri preguntándole si ha entrado al juego. Akane responde que no, y Ruri le recuerda que el mes siguiente abrirán una cafetería colaborando con el videojuego. Ruri le pregunta si le gustaría ir. También le menciona que hace poco se encontró con Yamada en el mundo real y que aprovechó para invitarlo. Además, piensa decírselo a más personas dentro del gremio. Con ese mensaje, Akane siente que ya tiene todo bastante claro. Aquella chica con orejas de conejos sí que era Ruri, y aunque sabe que ir a esa cafetería podría dolerle porque probablemente verá Yamada junto a ella, acepta la invitación. Al día siguiente, Akane se arregla para ir a la reunión. Va buscando el lugar con el mapa del celular, pero en el camino choca con un chico que le tira el teléfono. El chico le ayuda a recogerlo y mientras hablan se dan cuenta de que ambos van al mismo sitio. Entonces le pregunta si de casualidad juega al FOS. Akane le responde que sí, y los dos terminan caminando juntos hacia la cafetería. Al principio Akane duda un poco, no sabe si ese chico es alguien raro o sospechoso, pero luego empieza a hablar sin parar del juego, con tanta emoción y tantos detalles que ella se relaja un poco. Se nota que simplemente es alguien muy metido en ese mundo. Cuando él le pregunta qué opina del juego, Akane le dice que todavía es novata. También le cuenta que hace poco le regañaron por llenar el almacén de su gremio con objetos inútiles, pero que la maestra es muy buena onda y que a pesar de todo le gusta mucho estar ahí. Al escuchar eso, el chico parece alegrarse bastante, aunque Akane no entiende por qué. Pero justo en ese momento se encuentran con la chica que Akane cree que es la princesa Ruri, y a su lado está Yamada hablando tranquilamente con un señor mayor. Akane, al ver a Yamada, corre hacia él para saludarlo sin pensar mucho, pero apenas se acerca, la chica de orejas de conejo se pone frente a ella y la mira fijamente. Akane intenta saludar, pero la chica la corta con una mirada fría y le pregunta al chico que venía con Akane quién rayos era ella. Entonces el chico que Akane había dejado medio abandonado le pregunta si acaso ella es Akanechi, su nombre de usuario dentro del juego. Dentro de la cafetería todo se pone incómodo porque Yamada empieza a charlar con el señor mayor como si fueran amigos de toda la vida, mientras Akane intenta entender qué está pasando. Entonces le pregunta a la chica que ella cree que es Ruri quiénes son ellos dos, y la chica se presenta. Ellos son Kamota-san y Eita, y ahí Akane empieza a darse cuenta de que algo no cuadra, porque la chica le deja claro que se está confundiendo. Su personaje en el juego no es la princesa Ruri, o sea que Akane pasó todo este tiempo creyendo que esa chica era Ruri cuando en realidad no lo era. Y para rematar, la chica tampoco sabe quién es Akane, en realidad ni por qué está en la reunión del gremio. Pero Yamada ya le estaba cansando un poquito la confusión, así que propone que antes de ordenar la comida todos se presenten bien. El primero en hacerlo es Eita, un chico de 19 años al que le gustan mucho los videojuegos y que suelta el dato perturbador. Su personaje dentro del juego es la princesa Ruri. Akane se queda helada porque ella le había contado un montón de cosas personales pensando que hablaba con una chica dulce e incomprensiva, pero en realidad era un chico usando un avatar femenino, como todos nosotros. Sí, como el mismísimo perfil de mi canal. Después de presentarse, Eita vuelve tranquilamente a platicar con el señor mayor, mientras Akane sigue procesando que desahogó todas sus tragedias amorosas con un tipo que se hacía pasar por la princesa del gremio. Luego se presenta el señor mayor. Se trata de Takeso Kamota, aunque su personaje casi no lo hemos visto porque él no suele ir a cazar a mazmorras. Después sigue la chica de orejas de conejo llamada Runa, y ahí es donde se aclara otra parte del enredo. Runa es la hermana mayor de Eita y también la modelo en la que se basó para crear a la princesa Ruri. Por último, Yamada. Pero lo que más sorprende a Runa es notar que Akane y Yamada parecen conocerse desde antes, y así como Akane venía dudando si Yamada y Ruri tenían algo, ahora la que empieza a sospechar es Runa. La diferencia es que la chica no parece muy feliz con Akane, de hecho se le nota bastante incómoda con su presencia. Akane intenta explicar que ella también tuvo sus dudas cuando ve a Yamada a solas con la princesa, pero Yamada aclara que Eita es un senpai de su ciudad natal y que por eso tiene que aguantarlo aunque sea tan empalagoso. Con eso todas las sospechas de Akane sobre que Yamada pudiera tener novia se vienen abajo, y sin pensarlo demasiado se le escapa decir que es
eso era un alivio. Runa, que ya venía echándole el ojo, se pone alerta de inmediato y le pregunta a qué se refiere. Incluso le lanza la pregunta incómoda de si acaso le gusta Yamada. Akane no sabe ni qué responder, se queda congelada porque hasta ese momento ella ni siquiera se había detenido a pensar bien qué sentía. Por suerte, Eita interviene rápido y detiene a su hermana antes de que la situación se ponga peor. Pero la pregunta ya había hecho daño. La Valubi entró, dejó a Akane repleta de dudas porque una cosa era pensar que Yamada le caía bien o que era alguien raro pero amable, y otra muy distinta era preguntarse si realmente estaba empezándole a gustar. Yamada la mira fijamente como intentando entender lo que pasaba y eso la pone más nerviosa. Akane se altera tanto que termina tirando un vaso y se rompe en el suelo. Intenta recoger los pedazos con las manos, pero Yamada la detiene tocándole ligeramente y le dice que eso sería peligroso. Ese gesto la pone todavía más roja, porque Yamada lo hace con naturalidad, sin segundas intenciones, pero para Akane ese contacto ya justo cuando estaba hecho un lío. Por suerte para ella, Yamada recibe una llamada y sale un momento del lugar dándole un respiro. Entonces Akane queda hablando con Kamota y se da cuenta de que es una persona muy amable. Él le comenta que todos estaban emocionados por conocer en la vida real a un nuevo miembro del gremio. Kamota menciona que Eita estaba especialmente emocionado por integrar al grupo a una chica tan maravillosa como lo es ella, y aunque él lo dice con una buena intención, Runa lo escucha de otra manera, porque ahora Runa empieza a pensar que Akane no solo podría estar interesada en Yamada, sino también en su hermanito Eita. Mientras tanto, afuera del local, Yamada está bastante pensativo. Entonces aparece Eita y le dice que sabe que esa supuesta llamada que recibió era una completa mentira. Le pregunta por qué se fue y Yamada responde que sintió que debía desaparecer de la vista de Akane por lo que Runa había dicho. Eita le explica que Akane no parecía molesta sino timidilla y le dice que en lugar de huir debería intentar entender cómo ayudarla a que se sienta mejor. Pero Yamada, con su forma tan cerrada de ver las cosas, solo se queda pensando en que Akane se parece mucho a su personaje del juego. Eso preocupa un poco a Eita porque él suele burlarse de Yamada por no tener novia y por ser tan indiferente a las chicas, pero esta vez siente que la cosa puede ser un poquito más seria. Entonces Yamada recuerda algo de su pasado. Una chica le preguntó una vez si él creía que ella era patética, y por cómo terminó la situación queda claro que Yamada le respondió de una forma demasiado honesta. Ese recuerdo explica un poco por qué Yamada prefiere mantenerse al ladito, no porque no le importen los demás, sino porque muchas veces lo arruina todo. Al final la reunión termina y todos vuelven a casa, pero Runa se queda con una idea bastante clara en la cabeza. A Akane no le agrada para nada, y aunque Akane todavía no lo sabe, esa mala impresión va a empezar a complicarle bastante su entrada al grupo. Después de la reunión, ella misma le termina diciendo a Kamota que a Akane le da mala espina porque siente que está demasiado encimita de Yamada y de Eita. Mientras tanto, Yamada y Akane regresan juntos en el metro. El problema es que Akane no sabe cómo iniciar una conversación con el chico, así que intenta ir poquito a poquito, preguntándole algunas cosas sobre el grupo, sobre cómo se conocen y ese tipo de detalles, pero Yamada responde como siempre, seco, corto y sin dar demasiada conversación. Además, ella nota que varias chicas del metro se le quedan mirando, y eso vuelve a traerle a la mente la pregunta de Runa, si acaso a ella le gusta él. Akane intenta ignorarlo, pero la idea se le queda rondando. En eso, el metro frena de golpe y Akane termina dándose un golpetazo contra Yamada. Él, sin hacerlo grande, simplemente cambia de lugar con ella para que esté más segura. Ese gesto la pone todavía más nerviosa porque Yamada puede ser muy frío hablando, pero de pronto tiene unos detalles que la agarran desprevenida y la rompen. Después de bajarse del metro, pasan por un pudín y resulta ser la cena de Yamada. Akane se sorprende y le pregunta si no cocina, pero él le responde que normalmente compra su comida en tiendas, como si eso fuera lo más normal del mundo. Entonces Akane le pide que espere unos 10 minutitos porque quiere ir a buscar algo. Durante ese pequeño rato, ella se pone a pensar en cómo ha estado manejando todo lo que le pasó. Hace nada estaba completamente destruida por su ruptura, pero ahora, aunque todavía le duele, empieza a notar que poco a poco está avanzando. Y 10 minutos después, Akane vuelve con una bolsita. Yamada no entiende qué trae, así que ella le explica que le va a dar un poco de arroz frito y de curry que había preparado esa mañana para que él pueda comerlo al día siguiente. A cambio, ella quiere quedarse con la ensalada y los encurtidos que él compró en la tienda. Yamada se queda medio nervioso porque no esperaba ese intercambio, pero justo en ese momento el teléfono de la chica empieza a sonar. Es un número desconocido y cuando contesta resulta ser su
su archienemiga. Runa le dice que le pidió su número a su hermano y que la llama para disculparse por su actitud en la cafetería. También le propone salir otro día para intentar llevarse mejor. Akane, que por alguna razón no encuentra nada de esto sospechoso, acepta la idea. Después de colgar, empieza a preguntarle a Yamada qué cosas le gustan a Runa, qué videojuegos juega, qué personajes usa y ese tipo de detalles, porque quiere llevarse bien con ella. Yamada lo observa y aunque no lo expresa demasiado, parece alegrarse de verla así, pero cuando Yamada llega a casa revisa su agenda y nota algo extraño. Para este sábado tiene anotado un tutorial con Sasaki y Runa. Y sí, señores, es la misma fecha en la que han quedado Runa y Akane de salir. Por un momento se queda pensando, pero al final cree que tal vez escuchó mal o que hubo alguna confusión, así que lo deja pasar. Y llega el sábado. Eita llama a Yamada para preguntarle si va a llegar a su casa a darle tutoría a su hermanita. Yamada se sorprende, porque pensaba que eso se había cancelado debido a lo de Runa y Akane, pero al parecer no fue así. Mientras tanto, Akane llega a un lugar donde se supone iba a encontrarse con Runa, pero en vez de verla a ella, se encuentra con un chico desconocido. El tipo resulta ser fan de la princesa Ruri y por alguna razón cree que Akane es ella. Akane intenta explicarle que él está equivocado, que ella no es la princesa, pero el chico no la escucha y sigue insistiendo como si ya hubiera decidido su propia realidad. La situación se vuelve demasiado incómoda. Entonces Akane recibe un mensaje de Runa diciendo que no podrá ir y que en su lugar mandó a un amigo del juego. Ahí Akane se da cuenta de que todo le salió muy mal. Por otro lado, Yamada llega a la casa de Runa para darle sus clases particulares. Cuando entra a su cuarto, Runa actúa como si nada. Incluso le dice toda contenta que terminó todas las tareas. Tremenda brujita, y se hace la mosquita muerta. Yamada va directo al punto y le pregunta si no tenía que ir a otro lugar. Runa responde que no tiene ningún plan, pero su mentira casi se cae en ese mismo instante porque recibe una llamada de Akane. Runa toma el celular rápidamente y corta la llamada antes de que Yamada pueda decir algo. El problema es que el chico sí alcanza a ver de quién era. Mientras tanto, volvemos con Akane. Ella logra apartarse un momento diciendo que va al baño. Una vez lejos del chico, intenta llamar a Runa, pero como no le contesta, solo suspira y se queda pensando en cómo puede salir de esa. Después volvemos a Runa y Yamada, porque ya era momento de entender qué estaba pasando realmente. El chicuelo la confronta de forma directa y le pregunta si no tenía una cita con Akane. Runa, sin pensarlo mucho, le responde que no fue. Pero no solo eso, también le cuenta que mandó en su lugar a un fan de la cuenta de su hermano, alguien obsesionado con la princesa Ruri. Entonces le pregunta dónde se iba a reunir y se prepara para salir en busca de su reina. Eso, Yamada, defiende a tu hembra. Justo en ese momento, Eita estaba en la puerta y alcanza a ver a Yamada saliendo con prisa. Al darse cuenta de lo que está pasando, también se preocupa y decide ir a ayudar. Mientras tanto, Akane sí que estaba en problemas. El chico obsesionado la sigue hasta el baño de mujeres y empieza a preguntar por ella, supuestamente porque quiere saber si está bien. Pero desde el punto de vista de Akane, la situación se vuelve demasiado turbia, porque el tipo empieza a forzar la puerta del baño intentando entrar. Akane se asusta muchísimo, y con razón, porque está sola encerrada y sin saber cómo quitárselo de encima. Por otro lado, Eita y Yamada verifican lo que hizo Runa y consiguen la dirección exacta del lugar. Runa, mientras tanto, se queda en su cama mirando fotos en su celular donde aparece con los dos chicos del gremio. Ahí empieza a preguntarse por qué las cosas tenían que salir así. Y es que en el fondo lo que pasa es bastante extraño. Runa siente que Akane llegó a quitarle su lugar. Antes ella era el centro de atención del grupo, especialmente para su hermano y para Yamada. O al menos eso piensa ella, porque yo creo que tiene la realidad alterada. Pero ahora siente que todos están pendientes de Akane, o sea, pura envidia. Como el lugar estaba a unos 15 minutos en vehículo, Eita le escribe un mensaje urgente a Kamota exagerando un poco la situación y diciéndole que Akane estaba secuestrada. Eso hace que el pobre señor llegue demasiado preocupado. Mamita, se me va a ir de un infarto. Cuando todos suben al carro, Eita aprovecha para hablar seriamente con Runa. Le dice que ese tipo de actitud es precisamente la razón por la que no tiene amigas en la escuela. ¡Auch! Eso sí que fue un golpe bajo, pero era algo que la chica necesitaba escuchar, porque Akane sí intentó acercarse a ella de buena manera. Le preguntó por sus gustos, aceptó salir y quiso conocerla mejor incluso después del trato feo. Cuando por fin llegan al sitio con Kamota como el mismísimo Toretto, ven a Akane en una cafetería junto al chico raro de lentes. Kamota, sin pensarlo dos veces, se le va encima al tipo para enfrentarlo, aunque después entiende que la situación no era exactamente lo que
parecía. Akane les explica lo que pasó en el baño. El chico, aunque sí fue demasiado intenso y extraño, en realidad intentaba ayudar a quien él creía que era la princesa Ruri. Quería pasarle unas pastillas porque pensaba que se sentía mal y por eso intentó abrir la puerta. Luego se dio cuenta de que podía pasarlas por debajo. El problema es que, por el susto, Akane se golpeó con una taza y terminó lastimándose la pierna. Cuando Akane ve a todos los miembros del gremio ahí, entiende que fueron a buscarla porque estaban preocupados por ella y eso la conmueve bastante. Yamada se disculpa por todo lo que pasó, diciendo que él no le había contado que tenía clases particulares con Runa. Akane, sin saber toda la verdad, cree que esa fue la razón por la que la chica no pudo ir a la cita. Vamos, que está toda tontita, porque la realidad era que Runa la había engañado. Entonces Eita le pide a su hermana que se disculpe, pero Runa se niega y sale huyendo. Akane intenta seguirla, pero al moverse se golpea de nuevo la herida. Runa voltea y se preocupa al verla así, porque sabe que ese golpe también es consecuencia de lo que ella provocó. Cuando Runa se acerca, Eita vuelve a ponerse serio y dice que le va a dar un sermón por todo lo que hizo. La chica desesperada busca ayuda en Yamada, pero él también la rechaza con calma, dejando claro que esa broma fue demasiado pesada. Akane nota que Runa está siendo acorralada por todos y decide intervenir. Finge que le duele el estómago y les pide a los chicos que vayan a comprarle una medicina. También manda al chico raro a su casita, dejando el lugar libre para hablar a solas con Runa. Cuando finalmente se quedan las dos, Runa empieza a sentir toda la culpa, pero en lugar de atacarla, Akane la mira con una sonrisa tranquila. Le dice que entiende cómo se siente, le explica que nunca tuvo intención de quitarle a sus amigos ni meterse en el grupo para desplazarla. Al contrario, Akane quiere llevarse bien con ella, y entonces le pide algo bastante simple, que la acepte dentro del gremio, y eso termina rompiendo a Runa. La niña se echa a llorar porque por fin entiende lo mal que se portó con alguien que, desde el principio, solo quería acercarse de buena manera. Akane pudo haberla humillado, pudo haberla acusado, etc., pero eligió hablarle con paciencia, y ahí Akane demuestra que, aunque todavía está sanando muchas cosas, también tiene una madurez enorme. Cuando los chicos regresan, se encuentran con la escena completamente extraña. Akane está junto a Runa secándole las lágrimas y dándole cariñito. Yamada se queda mirándolas, porque hasta ese momento ella sabía que Akane era amable, pero verla manejar una situación tan fea con tanta dulzura lo deja rotísimo. Y sin decirlo, esa imagen de Akane empieza a quedarse marcada dentro de nuestro buen prota. Ahora pasamos con la perspectiva de Runa y aquí entendemos un poco mejor de por qué se comportaba así. Runa creció como una niña bastante mimada. En su casa siempre tuvo un hermano mayor, Eita, dispuesto a cumplirle casi todos sus caprichos. Acostumbrada a recibir atención, a estar cómoda en su burbuja y evitar que cualquier cosa le resultara desconocida. El problema es que esa actitud también la volvió bastante cerrada. Odia los lugares nuevos y tratar con personas que no conoce. En los juegos en línea puede tener cientos de amigos, pero en la escuela la realidad es muy distinta. Ahí casi nadie la llama por su nombre. Todos prefieren usar su apellido y aunque es linda no logra conectar. Además, los chicos que se le acercan no cumplen para nada con sus estándares, porque claro, ella está acostumbrada a tener dos supermodelos complicados de superar. Y como además Runa tiene una apariencia bastante infantil, cuando algún chico intenta invitarla a salir, muchas veces termina sorprendido por cómo se ve en persona. Todo eso hace que Runa sea soberbia, caprichosa y aunque no quiera admitirlo, también bastante cobarde. Pero eso cambió cuando conoció mejor a Akane. Un día Runa va a verla después de clases. Llega a su casa, le muestra un bailecito que vio hacer a unas amigas en TikTok y Akane lo recibe con mucha naturalidad. La trata bien, la consiente e incluso le da algo de flan. Runa, que no está acostumbrada a este tipo de cercanías fuera de su familia, empieza a sentirse cómoda con ella. En eso Akane se entera de que cerca de su casa están grabando una serie y como le gana la curiosidad, sale de inmediato a verlo llevándose a Runa con ella. Para Runa eso debería ser incómodo, pero con Akane se siente diferente. Mientras camina, hablan de lo guapo que es Yamada, del actor que vieron en la grabación y hasta se quedan mirando a unos chicos que estaban bailando. Y ahí Runa empieza a sentir algo que no conocía bien, las ganas de tener amigos o amigas de verdad, no gente que solo conoce por un avatar, sino reales. Después vemos a Akane jugando concentrada en Foz, con Runa ayudándola a levelear su personaje. También está ahí Momo, la amiga de Akane que anda lamentándose porque no entiende cómo Akane, con todo su desastre sentimental, al menos tiene un posible pretendiente, mientras que ella sigue sin novio. A Runa no le cae muy bien Momo al principio, incluso intenta correrla de la casa, pero Momo no se deja intimidar y termina imponiéndose, dejando a Runa bastante
bastante nerviosa. Mientras Akane sigue jugando, se encuentra con Yamada dentro del juego. Al verlo aprovecha para hablarle de su skin. Yamada, siendo Yamada, le señala de forma directa que tomó una mala decisión al personalizarla, pero Akane no se desanima, al contrario, se emociona por intentarlo de nuevo y mejorar. Y entonces pasa algo histórico. Yamada le manda una carita feliz, una simple carita, pero viniendo de Yamada es demasiado. La alegría no le dura mucho, eso sí, porque mientras Momo aprovecha para molestarlo un poco, la computadora de Akane no aguanta más. El juego se volvió demasiado pesado para la PC. Y sí, ya saben por qué esto nos pasó a toditos. Runa le informa de esto a Eita y él se mueve rápido para contactar a Yamada. El detalle es que Yamada todavía no se había despertado, aunque ya eran como las 10 de la noche, así que básicamente lo levantan de golpe para contarle lo de la computadora. Eita le pide que vaya a arreglarla. Él no quiere ir porque piensa que se vería mal que un chico mayor estuviera en el apartamento de una universitaria, así que le deja el encargo a Yamada. Yamada, todavía medio dormido, medio despierto, intenta aplicarla de 5 minutos más, pero no funciona, así que al final va. Cuando llega a la puerta de Akane, ella se sorprende muchísimo. Por un segundo queda completamente deslumbrada porque no esperaba que Yamada apareciera, pero detrás de él también está Runa diciendo que lo llevó para arreglar la computadora. Akane los invita a pasar, aunque entra en pánico al recordar que tiene ropa interior colgada en la ventana. Por suerte, Runa le ayuda a esconder los sostenes antes de que la situación se vuelva peor. Ya con todo esto bajo control, Akane intenta comportarse como buena anfitriona, les ofrece comida y deja a Yamada con su compu. Mientras él inspecciona, Yamada recuerda el curry que Akane le había preparado la otra vez y aprovecha para darle las gracias. Akane se alegra de escucharlo y mientras los dos hablan con esa torpeza, Runa los observa desde lejitos. Se da cuenta de que entre ellos hay una vibra extraña, algo que no termina de entender pero que claro que existe. Entonces le manda una foto a su hermano Eita y le pide consejos para ayudarlos. Tremenda cupida está hecha Runa. Ahora no quiere sacar a Akane del grupo, al contrario, poco a poco empieza a quererla verla feliz. Entonces Runa decide hacer lo que cualquier amiga intensa haría, forzar el acercamiento. Mientras Akane está preparando el almuerzo, Runa empieza con sus intentos bien obvios. Primero pregunta si Akane o Yamada quiere bañarse, como queriendo fabricar una escena incómoda. Luego intenta que Akane coma pan frente a Yamada, seguramente esperando que eso se vea tierno coqueto, pero tampoco funciona. Así que Runa se desespera y toma la ruta más directa, agarra a Akane y la empuja contra Yamada. Akane cae encima y se molesta con Runa por la barbaridad que acaba de hacer. Sin querer termina lastimando a Yamada en un ojo con su cabello. Al verlo se preocupa y se acerca demasiado para revisarlo y ahí queda peligrosamente cerca, tan cerca que por un momento parece que la escena se va a convertir en un beso. Akane se da cuenta de lo que está haciendo y se aparta, pero Yamada se queda raro, o al menos eso cree Akane, porque él dice que saldrá un momento a comprar unas herramientas para arreglar la computadora. Para ella eso suena a que Yamada se incomodó demasiado, pero la realidad es otra. Desde la perspectiva de Yamada, ese acercamiento no le incomodó por rechazo, lo que pasó fue que le aceleró el corazón. Solo que, como estamos hablando de Yamada, en lugar de entender lo que siente, su primera reacción fue alejarse. Mientras va a comprar las herramientas, recuerda algo de su infancia. Así es, señores, tenemos más flashbacks. En primaria, una chica que sufría burlas le decía que no le importaba que la molestaran porque siempre estaría con Akito, pero Yamada, siendo demasiado literal y frío, le respondió que eso no era algo que pudiera asegurar del todo. Y en la tienda, mientras compra, la cajera intenta sacarle conversación. Le dice que le diga su nombre porque cree haberlo visto antes en la escuela, pero Yamada responde con frialdad. Le dice que no es necesario pues no tienen nada de qué hablar. No, Yamada, ¿para qué te traje? La chica solo quería conocer su nombre, pero la termina lastimando. Después Yamada vuelve y encuentra a las chicas dormidas, entonces decide ponerse a trabajar en silencio. En un momento casi despierta a Akane y ahí nota que ella tiene el cabello recogido. Akane lo había hecho por consideración porque pensaba que su cabello podía volverla a lastimar, pero Yamada en realidad prefiere verla con el cabello suelto, así que con cuidado lo hace. Tremendo cochinote. Justo en ese momento tocan el timbre. Las chicas están tan dormidas que ni se mueven, así que Yamada va a abrir y resulta que quien llegó es el ex de Akane. El tipo se emociona al ver a Yamada, pero dice que está ahí para devolverle unos envases a Akane, porque ella solía darle comida en ellos, o sea, lo mismo que hizo con Yamada. También comenta que quería ver a Akane para saber si estaba bien. Al ver la reacción de Yamada, el ex se da cuenta de algo. Aunque Yamada le dice que él y Akane no están saliendo, se nota que siente algo por ella. Entonces el ex, bastante maduro,
inmaduro he de decir, decide no insistir. Le pide a Yamada que le entregue las bolsas a Akane y se va con una excusa torpe. Pero Akane parece haber escuchado parte de todo. Cuando ve las bolsas, se echa a reír por lo absurda que fue la explicación de Yamada. Luego, al volver al apartamento, Yamada revisa sus bolsillos y encuentra la pinza del cabello de Akane. Se la devuelve y ella le pregunta por qué se la había quitado. Y Yamada no sabe qué responder, así que simplemente dice porque quise. Akane se queda pensando en eso porque la respuesta es seca, pero también tiene algo distinto. No fue una explicación lógica, sino más bien una especie de respuesta nerviosa. Más adelante vemos a Akane en una entrevista de trabajo en un mini super. Su idea es conseguir dinero para pagar las piezas que Eita y Yamada usaron para arreglarle la compu. Eso mismo le cuenta por teléfono a Momo, quien anda en otro lugar participando en una de esas citas múltiples para intentar encontrar novio. Pero al final Momo termina diciendo que no consiguió a su príncipe. Pero mientras tanto Akane vuelve a entrar a Foz y se encuentra con la princesa Ruri, o sea Eita, y también con Kamota. Akane aprovecha para preguntarle a Eita cuánto costó aproximadamente el arreglo, pero Eita responde que eso es un secreto. En lugar de pedirle dinero, le dice que solo necesite que ella colabore con un proyectito. ¿Será vender fotos de pies? Por otro lado vemos a Yamada en su escuela, donde queda más que claro que el chico llama la atención sin hacer nada. Solo con ir a tirar la basura, las chicas terminan viéndolo. Un compañero random se le acerca para invitarlo a algo, pero Yamada apenas le presta atención. Su cabeza está en otra parte. Luego, cuando llega al salón, le dicen que su teléfono ha estado sonando. Ahí aparece una chica de lentes mucho más tranquila que las demás, que parece ser de las pocas que no se derriten al verlo. Ella le dice que puso un pañuelo sobre su celular para que el ruido no le molestara. Yamada se disculpa y entonces la chica le menciona que vio una de sus transmisiones jugando, pero en lugar de alabarlo le dice directamente que su jugabilidad ha empeorado, seguramente por andar metido en Foz. La chica se llama Tsubaki y a diferencia de las demás no parece interesada en Yamada solo por ser guapo famoso. A ella le llama la atención su gameplay. Con la compu full tuneada, la experiencia de Akane en Foz cambia por completo. Ahora el juego le corre muchísimo mejor y por fin puede jugar sin que la pobre PC parezca estar pidiendo auxilio. Así que poco a poco empieza a disfrutar. Días después el grupito decide ir al festival cultural de la escuela de Yamada. Akane llega al lugar y se encuentra con Runa y con Kamota. También aparece Eita, quien anda disfrutando del festival con orejas de conejo, muy en su papel. Pero mientras todos están animados, Runa no se siente tan bien. El problema es que esa escuela es la misma a la que ella quiere aplicar el próximo año, y como es una preparatoria difícil de ingresar, empieza a ponerse muy nerviosa, se siente presionada y le da ansiedad. Aún así, eso no detiene a Eita y a Kamota, quienes deciden entrar a una casa de terror y dejan a Akane y Runa por su cuenta. Como el dolor de Runa empeora, Akane la acompaña hasta el baño y se queda esperándola durante un buen rato. Mientras espera, Akane empieza a escribir la llamada porque sabe que él está en la escuela, pero se contiene, no quiere parecer demasiado interesada, aunque por suerte para ella el guión la ayuda. Cerca de un salón, unas cajas se caen y cuando Akane voltea, termina viendo aparecer a Yamada. Ella se emociona y aunque intenta disimularlo, no puede. Runa sigue tardando en el baño, así que Akane se queda mirando a Yamada. Después vemos a Yamada terminar lo que estaba haciendo y le dice a Tsubaki que saldrá un rato. Y sí, aunque Akane creía que él no la había visto, en realidad Yamada sí se había dado cuenta de su presencia. Obviamente, pues sos su waifu. Yamada le pregunta qué pasó y Akane le explica lo de Runa y ambos terminan ayudándola. Pero esta escena también es observar a Tsubaki, la chica de lentes, quien alcanza a ver esa cercanía entre ambos. Por cómo lo mira, no tengo dudas que quiere ser una rompehogares. Luego vemos a Akane, Yamada y Runa en la enfermería. Yamada está por avisarle a Eita que su hermana está mal, pero Akane lo detiene. Ahí ella termina confesando la verdadera razón de su malestar. No había comido nada desde la noche anterior porque quería guardar espacio para comer en el festival. Como Runa necesitaba algo para sentirse mejor, Akane va a comprarle la medicina que le pidió y Yamada va a acompañarla, pero el camino se vuelve más incómodo de lo esperado. Al caminar juntos por la escuela, ambos empiezan a llamar demasiado la atención y para empeorar el chisme se encuentran con un profesor que, al verlos juntos, dice en voz alta que ahora cambia su opinión sobre Yamada al enterarse de que le gustan las chicas mayores. Y hasta aquí vamos a dar esta parte de resumen. Sinceramente se está poniendo buenísimo, así que si quieres seguir viendo más, no olvides de dar tu like, suscribirte, comentar y por supuesto ver los videos que te estoy dejando en pantalla, que estoy seguro te van a encantar.